Algunos de los sitios que nosotros vemos como algo normal tienen sus propios fantasmas impregnados y que estos tienen un origen distinto. Cada uno de ellos tiene su propia historia, obviamente, como bien dicen por allá. No cada persona que ha perdido la existencia se vuelve un fantasma que queda arraigado en algún sitio. Sobre todo cuando alguien, digamos que está listo para partir al siguiente plano, simplemente da un paso para irse hacia allá. Pero algunos otros quedan impregnados por alguna razón en específico y esto genera que las personas que llegan allá vean de pronto alguna presencia o incluso la propia presencia extraña, paranormal y algunas veces maligna pueda estar generando que las personas tengan algún daño. Muchos de ellos simplemente es al verlos quedan espantados, pero algunas otras veces es porque tienen alguna marca en el cuerpo, porque muchas veces me preguntan, oye, me está pasando esto en la casa, tengo esto o estoy viendo esto. Siempre se les pregunta, ¿tienen alguna marca en el cuerpo? Porque esto es una señal evidente de que algo maligno está pasando allá y que le está generando algún daño a las personas que existen o viven en ese sitio. De la misma forma, algunos de los lugares que han tenido alguna historia paranormal, algún hecho trágico, quedan, digamos, deshabitadas o muy poco habitadas. Es decir, algunas personas de pronto van y duermen allá o se rentan como casa habitación, en fin. Este tipo de cosas son parte de la historia de lo que son los eventos paranormales. Porque el día de hoy, el caso que les voy a compartir es algo que le pasó a una familia la cual había dado en renta su casa, y esta casa pues se utilizaba para eventos sociales. Esta casa regularmente estaba, digamos, habitada muy poco, solamente iban algunas personas, había una fiesta, tenía un terreno bastante grande, tenía una alberca, era una zona que era utilizada, como les dije antes, para eventos privados. Yo creo que donde tú vives debe haber alguna casa de estas que fuera tal vez del abuelito, del bisabuelo, y que al quedar deshabitada, pues nadie estaba allá y se utiliza de esa manera. Hoy en día hay muchas plataformas incluso que la rentan como si fuera un hotel. Pero bueno, este caso en particular, esa familia sabía que en ese lugar había pasado algo, pero aún así la daban a rentar. Resulta que alguien llegó a hacer una fiesta en ese sitio. Era una fiesta infantil, había bastantes niños, había papás, abuelitos, de todo había un poco. La fiesta empezó prácticamente como al mediodía, pero se alargó bastante. Todo parecía normal, había música por allá, comida, estaban muchos de ellos en la alberca. Todo esto, todo lo que es un ambiente de festivo, de fiesta, sin imaginarse que se iban a encontrar con algo extraño. Lo que pasa es que una de las jovencitas, porque no era una niña, una de las jovencitas quiso ir a conocer la casa que estaba dentro de esa propiedad, una casa muy bonita, como les dije, aunque antigua. Resulta que llegó y quiso ir al baño dentro de la casa, y cuando llegó al baño se dio cuenta que estaba cerrado. Entonces golpeó tantito y una voz le dijo, ayúdame a salir, le dijo. Y ella escuchó que era la voz de su prima. Y ella jugando le dijo, no te voy a abrir. Y le dijo, sí, por favor, déjame salir. Pero ya escuchó su voz un poco extraña, como que temerosa o llorando o algo por el estilo, asustada. Y le dijo, ahorita voy a abrir. Entonces quiso abrir la puerta y estaba cerrada, algo estaba mal. Empezó a golpear y la voz estaba llorando dentro del baño que estaba allá. En eso estaba cuando de pronto llegó uno de sus familiares y venía incluso con varios de sus primos y primas, y entre ellos estaba aquella voz. La voz que escuchó era de una de esas primas que estaba ya viniendo junto con las demás, y se le hizo muy extraño y dijo, oye, acabo de escuchar que estás llorando, pensé que estabas allá adentro. Entonces uno de los familiares que estaba allá les dijo, no abran esa puerta. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo, no la abran, por favor. Entonces dejaron cerrado allá el baño,
y consiguieron un poco de agua bendita para colocarle en la entrada del baño. Todo quedó, digamos, sellado allá. A los más chiquititos le dijeron que no fueran a ese baño porque estaba echado a perder, que no estaba funcionando. Y todos los que vieron lo que había pasado y escucharon sobre todo lo que había pasado, se quedaron nerviosos para el resto de la fiesta. Cuando llegó el día siguiente, obviamente tenían que ir a recoger las cosas que se habían quedado en esa propiedad, que era rentada. Pero uno de ellos, uno de los familiares, el que le había dicho que no abrieran, él conocía muy bien al dueño de ese lugar y sabía muy bien lo que había pasado allá. Entonces, él después platicó con los jóvenes y platicó con los adultos también, que la historia que había ocurrido en esa casa es que había pasado hace años un hecho muy trágico, donde uno de los integrantes de la familia desafortunadamente había quitado su existencia en ese baño, y que muchos de los que habían estado allá habían sufrido algún evento paranormal, pero ese particularmente era bastante extraño porque la entidad que estaba allí en ese lugar había imitado la voz de uno de los familiares, es decir, de una de las jovencitas que estaban en la fiesta. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué quería cuando abrieran la puerta? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Pues esperemos que nadie se haya atrevido a poder hacerlo cuando ocurra, porque bien dicen que este tipo de entidades malignas u oscuras no tienen ninguna intención buena, al contrario, pueden atacarnos, pueden generarnos algún daño físico o incluso pueden llegar a la posesión espiritual, que eso es algo bastante extraño, pero maligno. Así que esa familia definitivamente no volvió a rentar esa casa, y menos sabiendo la historia que ocurría allá. Yo sé que muchos de ustedes han ido a alguna fiesta en uno de esos lugares o han rentado una de esas casas. Pues de verdad les recomiendo que si no conocen la historia, de preferencia no vayan solos a ninguno de los cuartos ni de los baños, porque podrían encontrarse con una historia como la que les he platicado el día de hoy. Espero que les haya gustado el relato. Como siempre, les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes les invito para que me sigan en redes sociales. Recuerden que soy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales, ahí me pueden buscar. Y también espero que cada noche me acompañen en TikTok, donde estamos compartiendo un relato nuevo. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.